Saludos, mi querida familia, ¿cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes para dar esperanza y decir que en Dios estamos seguros. Cuando los discípulos, escuche bien, se acercaron a Jesús, le pidieron que les enseñara a orar. Bueno, era nada más un discípulo, después el Señor enseñó al resto. Entonces él contestó con revelación, porque esto era una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Dice la escritura en San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estos versículos, por supuesto, son muy conocidos por la mayoría de la gente. Algunos, sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que Jesús nos está instruyendo a acercarnos a Dios como Padre. Es una revelación en ese momento, que la gente no conocía. ¿Por qué? ¿Por qué no conocía? Porque en ese momento imperaba lo que era la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés conocían a un Dios, no como Padre, lo conocían a un Dios muy severo que condenaba, a un Dios que maldecía, no decir maldiciones, sino decir una maldición a las personas, que Dios estaba siempre condenando a la gente. Perdón, estaba condenando a la gente. Ahora, pero ahora hay una revelación. Jesús está enseñando a la gente a acercarse a Dios como Padre. Al observar los discípulos a Jesús orar, querían poder hacer lo que veían a Jesús hacer. Perdón. Jesús sanaba enfermos, ellos querían sanar enfermos. Jesús ayudaba a la gente, ellos querían ayudar a la gente. Es decir, todo lo que Jesús hacía, ellos querían hacer. Entonces ellos pedían al Señor instrucción para ellos comenzar a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Ahora, lo primero y más importante, enseñarles Jesús a ellos, era no tanto lo que ellos hacían, lo que Él hacía, sino enseñarles a ellos que Dios era nuestro Padre. Entonces ellos se podían acercar a Dios como Padre. Ahora, empieza a enseñarles a aprovechar las profundidades de la oración para que podamos experimentar la presencia de Dios. En Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Fíjate qué interesante. Este es uno de los problemas que la gente tiene. Están esclavos del temor, tienen miedo a todo. Ahora, dice, sino que han recibido un espíritu de adopción. Eso es impresionante, adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Volvemos otra vez lo que decíamos en la enseñanza anterior acerca de acercarnos a Dios como Padre, y significa Abba, es decir, papito. Cuando nosotros éramos pequeños y nos acercábamos con papá, le decíamos papito. Y esa palabra, papito, enternecía el corazón del padre, lo quebrantaba. El día de ayer yo vi a un ingeniero y lo felicité porque
hace unos 4 meses acaba de tener a su hijo. Entonces le digo, ¿y cómo se te hace el día para llegar a tu hijo? Y él dice, se me hace muy largo, pastor. Yo quiero estar cerca de mi hijo todo el tiempo que yo pueda, porque él me hace feliz. El hijo hace feliz al padre. Esto es maravilloso. Entonces, dice, Pablo se refiere al Espíritu Santo como el espíritu de adopción. Es decir, no que como la adopción que conocemos, porque ahorita lo voy a explicar, lo conocemos aquí, o los países latinos, que vamos a un lugar y adoptamos un niño, pero no nació de nosotros, sino que es adoptado, nació de otros. Entonces, pero déjame, yo te voy a explicar esto porque esto es muy importante que nosotros entendamos qué es el espíritu de adopción. Ahora, la adopción tenía que ver con un hijo que llegaba a cierta edad. Si el hijo llegaba a los 30 años, era hijo de papá y de mamá, pero llegaba a los 30 años, este hijo, entonces el padre le daba todos los derechos legales, derechos y la autoridad al hijo de representarlo. Esa era la adopción, el hijo adoptivo. Ahora, fíjate bien, tenía el derecho de funcionar completamente como alguien que estaba representando al padre y estaba representando la casa del padre. Ahora, fíjate bien, esto es lo que pasó con Jesús en el río Jordán. Cuando él viene a ser bautizado, él tiene 30 años. Él viene ante Juan el Bautista, su primo, y le dice, Juan, bautízame. Y Juan le dice, no, Señor, porque Juan sabe quién es Jesús. Y le dice, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, conviene que hagamos lo que la Escritura dice y tú me bautizas. Entonces, Juan lo bautiza y cuando Jesús sale del agua, observa bien, los cielos se abrieron y cuando los cielos se abrieron, se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. Ahora, cuando el Hijo es adoptado por el Padre le está diciendo que llega a los 30 años, le está diciendo el Padre, tú eres mi Hijo, en ti tengo contentamiento, pero a partir de hoy, tú me vas a representar a mí y vas a representar mi casa. Ese era el espíritu de adopción en el mundo judío. Con nosotros es otra cosa, pero en el mundo judío ese era el espíritu de adopción. Ahora, esto es muy importante, dice la Escritura, después de ser bautizado Jesús salió del agua. Esto lo dice en Mateo 3, 16 al 17. Salió del agua, inmediatamente los cielos se abrieron. Y en ese momento él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué maravilloso. Que Dios hable directamente a la tierra. No hay ningún hijo en la tierra en el cual se abran los cielos y diga Dios, este es mi hijo en el cual me he complacido. ¿Por qué? Porque Jesús está representando al Padre y está representando el reino de Dios. Entonces, fíjate bien, el Espíritu Santo viene sobre Jesús como el espíritu de adopción. Simultáneamente la voz del Padre declara que Jesús es su Hijo amado. Ahora, Jesús en ese momento se convierte en el adoptado.
en el adoptado. Es decir, ahora es comisionado como el representante del Padre. El adoptado es un comisionado que representa al Padre y la casa del Padre. Ahora, tiene todos los derechos y la autoridad para operar en esta capacidad. Esto es lo que el espíritu de adopción nos otorga. Ahora, nosotros venimos, escuche bien, esto es exclusivamente para Jesús, pero cuando nosotros venimos, el Padre nos da los mismos derechos de representarlo a Él como Padre y al reino de Dios, que es la casa del Padre. Entonces nos da los mismos derechos. Esto es impresionante. Toma nota también que el clamor creado en nosotros es Abba. Abba es un término de cariño. Qué bonito. Un término de cariño. Papito. Al entrar a esta casa, vi un pequeñito, hijo de Melissa, y él viene con mucho cariño, me da la bienvenida y me da un beso. Melissa sube para su consultorio y el niño me dice, ¿quieres pasar? La abuelita le dice, llévalo. Y él dice, ahorita lo llevo. No me trajo, pero él está diciendo, pase. Con una ternura, es un niño chiquito, con una ternura. Entonces, ese es, Dios quiere que seamos como un niño. Si no fueres como un niño, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, Él nos espera vernos como un niño, que nos acerquemos a Él y le digamos, papito, aquí estoy. Vamos a predicar. Tú deseas tener una relación conmigo y yo deseo tener una relación contigo. Y cuando hablamos de una relación, es decir, una comunicación entre padre e hijo. Esto es extraordinario. Ahora, hay una historia en la Biblia. Hay una historia de dos hermanos que tienen un padre rico. Nosotros también tenemos un padre rico. Dios es rico. Es más, creo que Dios no es rico, porque Dios es todo. No hay palabra para dimensionar la riqueza de Dios. Porque dentro de toda esa riqueza, de lo creado y de lo no creado, estamos nosotros. Y lo más valioso de toda la riqueza que tiene Dios, somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque Dios mandó a su Hijo amado, fíjese bien, a su Hijo amado, para morir en una cruz y rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos. Dígame si no tenemos valor delante de Dios. Tenemos mucho valor. Dios nos ama profundamente. Pero este hombre tenía, volviendo a la historia, este hombre tenía dos hijos y el menor se acercó al padre y le dijo, padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre dice que le dio la herencia a los dos hijos. Y el hijo se fue a una provincia lejana, dice, el menor. El mayor se quedó, pero el menor se fue. Se fue a una provincia lejana, dice que vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía, todo lo que tenía. Estamos hablando en Lucas capítulo 15, dice, malgastó todo lo que tenía. Mientras él tenía dinero, tenía amigos, tenía amigas, pero ahora no tiene nada. Y se vino un hambre a aquella provincia, dice la historia, y la historia dice que él no tenía para comer. ¿Qué pasa? Se acerca a uno de los rancheros de aquel tiempo y le pide trabajo y el hombre lo manda a trabajar a un lugar donde él estaba criando
puercos, marranos. Dice que el muchacho veía las algarrobas que comían los marranos y él decía, yo quisiera comer de eso. Fíjate, un joven que fue rico en una ocasión, ahora es un pobre pidiendo un pan para comer. Pero deja eso. Él está en un lugar, porque la historia es contada por un judío. Y quiere decir que la historia es judía. Y si es judía, entonces el atender a los puercos era abominación de parte de Dios. Y este muchacho cometía abominación. Ahora, un día, dice la escritura, volvió en sí. Quiere decir que él estaba en otro mundo, no sabía lo que estaba pasando, él tenía hambre, él tenía frío, él tenía necesidad, pero un día vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre, la casa de mi padre, hay muchos jornaleros, hay muchos empleados y todos tienen su casa, pero todos tienen que comer y todos comen bien en la casa de mi padre. Y yo aquí, el hijo de mi padre, perezco de hambre, de frío, tengo tanta necesidad. Y decide, diciendo, me levantaré e iré a mi padre. Comienza a hacer un bosquejo mental y dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, la comida de los jornaleros la quiero comer yo. Yo no puedo comer en la mesa junto a ti y junto a mi hermano. Se levanta y se va a la casa, a la hacienda del padre. Todos los días, desde que el hijo se fue, la hacienda no volvió a ser la misma. Había mucha tristeza. Ya no había risas. Ya no había bromas. No estaba el hijo. ¿Qué pasa? Que el padre se sentaba todas las tardes a ver el camino, aquel camino por donde el hijo se había ido. Los trabajadores, los jornaleros, estaban tristes. Trabajaban sin ánimo. No tenían ganas de trabajar. No estaba el hijo. Pero esa tarde era una tarde muy especial, porque el padre siempre esperó a su hijo. Pero ya pasaba el tiempo y el hijo no regresaba. Pero esa tarde lo vio de lejos, lo reconoció. Corrió hacia él. No le importó que oliera a puerco, no le importó que no estuviera limpio o bañado. Se echó sobre su cuello y lo besó, dice el escrito, lo besó. Y el hijo saca lo que él ha pensado decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero los jornaleros del padre corren hacia donde está el hijo
Y el padre dice, no, ni siquiera le pone cuidado, ni siquiera lo escucha. Él está emocionado porque el hijo regresó. Y le dice, traigan un vestido nuevo, póngale zapatos y póngale anillo en su dedo. Y maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya resucitaba. Se había perdido y ahora lo hemos encontrado. Qué impresionante es cuando se le pone vestido nuevo. Quiere decir, era un vestido que cuando estábamos con Dios, el vestido representa todas las cosas buenas que recibíamos de Dios. Pero cuando nos perdimos en delitos y pecados, ese vestido se manchó. Ese vestido se rompió. Y estábamos mal, olíamos mal. Y cuando él dice, póngale zapatos nuevos, él está diciendo, mi hijo va a volver a caminar en lugares buenos y decentes, en los lugares del Padre. Y cuando dice, pónganle anillo, está diciendo, le devuelvo la autoridad que mi hijo tenía en la casa. Yo no estoy buscando un jornalero. Yo estoy buscando un hijo que un día se me fue, que un día salió por esa puerta y que no sé cómo vivió, pero hoy está en casa. Esta es la historia del hijo perdido que menciona la Biblia, pero vuelto a encontrar porque regresó al Padre. Esto es lo que el Padre está buscando de todos nosotros, hijos que regresen a la presencia de Él, que regresen porque no son felices, porque están enfermos, porque están divididos, porque tienen muchas cosas que afectan la vida de ellos y que parece que viven en un lugar de tinieblas, en mucho dolor, en mucha angustia. Pero hay tanta alegría en la casa del Padre cuando el Hijo regresa y ellos saben, como es el menor, que regresó la alegría de la casa. Cuando tú regresas a Dios, regresa la alegría al reino de Dios. Regresa la dicha al reino de Dios. Yo quiero que tú entiendas que Dios es Padre y que como Padre nos está buscando que nosotros volvamos a Él y que seamos felices. Mucha gente no es feliz. Mucha gente está angustiada, está en dolor. Pero Dios quiere que volvamos a Él y seamos felices. Yo quiero invitarte a ti, amigo, amiga. Yo sé que tú quieres volver a Dios, pero no sabes cómo. El único medio para volver a Dios es la oración, es hablar con Dios. Es decirle en tus sencillas palabras, Señor, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fíjate una cosa muy importante. El padre no escuchó esas palabras, porque él no escucha lo negativo. El padre siempre escucha lo positivo. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre tiene una convicción impresionante que aunque estés como estés, hayas hecho lo que hayas hecho, tú eres su hijo. Y él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre te da una dignidad a ti de ser llamado hijo por una razón. Porque Él envió a su único hijo que murió en una cruz, derramó su sangre. Y al morir en una cruz, Él te dio a ti la dignidad de ser hijo de Dios. Por eso es que tú necesitas en este momento volver al Señor y hacer una oración y decirle, Abba, papito, aquí estoy. Sí he pecado contra el cielo y contra ti, pero Jesús me llama su hermano y tú me llamas su hijo. Sufrí allá donde estaba, donde andaba, pero en la casa de mi padre siempre hay comida. En la casa de mi padre siempre hay seguridad. En la casa de mi padre siempre hay bendiciones en abundancia. Y papito, perdóname, Abba, por haberme ido, por haberte causado tristeza. Estoy enfermo, estoy mal, maloliente, pero aquí estoy como tu hijo. Yo quisiera invitarte a ti, querido amigo, querida amiga, a que hagamos una oración y nos acerquemos a Dios como Padre, como Abba, papito, y le digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona mis pecados por habernos alejado de ti. Hemos cometido cuánta clase de pecados, pero perdona mis pecados. Perdóname también el haber creído que tú no podías solucionar mis problemas y suplir mis necesidades. Perdóname también por haber gastado la herencia que un día me diste. He estado todo este tiempo en angustia y nos sentimos solos. No tenemos a nadie a nuestro lado, ni un amigo, nadie. Hoy acudo ante ti para declarar que tú eres mi Padre, para declarar que tú eres Abba, papito, y declararte, decirte cuánta falta me hiciste. Este es un momento especial, papito, para poder abrazarte también. Así como el padre le dio un beso a su hijo, yo quiero darle un beso a papito y decirle, acudo a ti, porque en ti estoy seguro y nada me faltará. Gracias por recibirme en esta hora.
en el nombre precioso de Jesús. Amigos, amigas, gracias por hacer la oración conmigo. Todos necesitamos del Padre. Y te digo una cosa, con el Padre nada nos faltará. Siempre estaremos seguros y siempre seremos felices. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos en el siguiente programa. Amén.